queretano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles en esta tardecita de viernes ya, fin de semana. Además, mire, es día de Nuestra Señora de la Luz, para todos los que cobran por quincena, hoy les llega su pago, hoy les van, pues no sé si es transferencia, depósito, o les siguen dando un sobre. Pero bueno, ahorita comentamos un poquito sobre eso. Primero darle la bienvenida a mi amigo Gustavo Buenrostro. Mi estimado Gus, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, al contrario, el gusto es mío. Amigos de toda la vida. Sí, ya, así que como... No, ya ni como digas. uy, Hace muchos años, compañeros de la facultad casi de 4 Derecho. décadas, Gus. Sí. Casi Sí, 4 décadas. Hemos visto cómo crece Querétaro, Sí, vaya que sí. cómo cambia la política en nuestro estado, cómo hay cosas mejores, cosas que mejorar, Así es. y cómo este devenir debe de beneficiar a todos, ¿no? A los que ya estamos aquí y a los que van llegando todos los días. Exactamente, un proceso de modernización, de digitalización, un cambio, pues no solamente visual de Querétaro, de cómo lo vemos hoy. Pues hoy Querétaro es una ciudad pujante, enorme, progresando, muy dinámica. Nosotros veíamos una ciudad muy chiquita, un pueblito, era un pueblito, Gus. Sí, llegamos Era a chiquito. tener 750,000 habitantes en todo el estado. Estoy hablando de los años 80, antes del 85. Bueno, pues Querétaro. Antes del Estadio Corregidora. Sí. Para ir a Juriquilla era una Uy, no, aventura. era un lejísimo. galimatías eso, sí. Una carretera de doble sentido, muy peligrosa. Para ir al pueblito. Sí, era también. Seguido había accidentes ahí. Una aventura. Sí, sí, sí. Carretera de doble sentido. Y así podríamos hablar de cómo Querétaro ha crecido. Claro. Ha llegado mucha gente en su mayoría buena, gente que viene a progresar, que viene Sí. a producir, que viene a aportar, pero también personas Sí, también llega del otro. que También hay desafortunadamente del llegan otro, a ver pues. qué se llevan. Sí. Sí. Fíjate que hay un reporte semanal de las fuerzas policíacas en donde a veces nos comparten, no todas las semanas, pero cuando nos comparten información de cómo estuvo el fin de semana, hay muchos de los detenidos, cuando los detienen, por ahora con las cámaras, Sí. el C4, muchos de ellos son como que vienen a trabajar, o sea, vienen de rateros el fin de semana, Sí. vienen a trabajar el fin de semana. Muchos de ellos son de la Ciudad de México, del Estado de México, algunos de Michoacán, vienen a eso. Sí, trabajar. desafortunadamente no se puede evitar que llegue diferentes tipos, formas de pensar a Querétaro, pero en su mayoría llega gente buena. Sí, Llegan ni duda cabe. personas, familias que encuentran en Querétaro un buen lugar para vivir, seguridad, oportunidad de trabajo, una estructura de la ciudad que, aunque hay mucho congestionamiento y hay muchos problemas reales, es una Sí, maravilla en comparación con otras ciudades con grandes retos. Querétaro, la zona metropolitana, hay un cálculo, hay una cifra que es interesante conocerla, que va a rebasar los 3 millones de habitantes en el 2030, Querétaro, y que los 6 municipios que estarán conurbados, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Corregidora, Huimilpan, Querétaro y finalmente, falta uno, el Marqués. 6 municipios van a ser una metrópoli. Hoy está distante Pedro Escobedo, tal vez San Juan del Río lo vemos lejos, pero cuando tú marchas, vas sobre la carretera 57 a San Juan del Río, te das cuenta que hay tramos en donde parece una avenida, sí. ya parece una avenida. Te das cuenta cómo Huimilpan va creciendo detrás del Cerro del Cimatario, va avanzando la mancha urbana hacia la ciudad de Querétaro, como esta zona de Chichimequillas hacia Colón se está poblando. Así es. El Sí, Marqués, nomás subes San José sí. y ya vas viendo ahí varias manchitas ahí Sí. urbanas. Sí, Ah. y dices tú, ¿quién se va a ir a vivir allá? Yo recuerdo cuando Sí. había anuncios sobre Bernardo Quintana que señalaban Cibatá, Ajá. y decías, ¿eso dónde ¿Dónde está? está? Y lejos. y decías, no, está Bien lejísimo, lejos. ¿quién se va a ir a vivir a Cibatá? Ajá. Decíamos los queretanos. Sí. Y hoy ya se saturó Cibatá. Fíjate que ahorita que dices eso, me acuerdo de mis padres, que en paz descansen. Mi papá era originario, él nació en San Pedro Mártir. Y para ir a San Pedro Mártir era Sí. toda una odisea. Tomábamos un camión urbano
que estaba afuera de mi casa en la calle 20 de noviembre, ahí estaba la parada de los caminos urbanos a la altura del tanque del agua de Zaragoza, a Carrillo. Y nos bajábamos por donde estaba la secundaria, era agropecuaria en ese tiempo, no sé qué número será, pero es una secundaria técnica hoy. Ahí antes de cruzar lo que sería pues el río, digamos, porque era el río, era parte del río, antes de llegar a donde está ahora la tienda de esa parte del sol, ese espacio de allá. Entonces ahí nos bajábamos y era caminar, o sea, ahí se acabó todo. Se acabó de la ahí, civilización. Sí, de ahí hacia San Pedro Mártir, cero construcciones, nada. Nos íbamos ahí pateando un balón, me acuerdo que era de cuero, un baloncito de cuero que nos habían regalado unos primos, y ahí nos íbamos peloteando, no había nada. Y hoy eso está totalmente lleno. Hay un conjunto de condominios ahí en donde está hacinada una gran cantidad de personas. Sí. Y te das cuenta de que el crecimiento de Querétaro ha sido rebasado respecto a lo planeado, a lo que significaba su crecimiento normal. Todos los planes de crecimiento de Querétaro han sido rebasados. Desafortunadamente, aquí también hay que hablar de un problema, el tema de la voracidad inmobiliaria, sí. de cómo desafortunadamente te encuentras en la historia de Querétaro a políticos, algunos de ellos queretanos, que han ocupado puestos públicos y hoy son grandes desarrolladores. Empresarios inmobiliarios, sí. Sí, grandes inmobiliarios, notarías, fraccionamientos, y desafortunadamente eso lo hemos visto los queretanos. Ahí están los casos. Así es. Bueno, amigas y amigos del Panorama Queretano, Gustavo Buenrostro, abogado de profesión, compañero y amigo de hace como 4 décadas más o menos. Él es presidente de una asociación civil que se llama Por Querétaro Todos. Gus, platícanos, ¿qué es esta asociación? Por Querétaro Todo nace en el año 2004, junio del año 10 de junio del 2004, me acuerdo perfectamente. Fue una decisión que tomamos un grupo de amigos, porque yo ya no pertenecía a ningún partido político, ya no creía en partidos políticos desde entonces, y entendíamos que había que seguir participando por la vía ciudadana, sin partido. ¿Tú fuiste diputado federal en qué trienio? En el 2000 al 2003 tuve la oportunidad de ser 2000 diputado 2003 federal, por el PAN. por el PAN. ¿Verdad? Y panista Que 8 era años. cuando estuvo ya Garrido, ¿verdad? Francisco Garrido fue gobernador del 2003 al 2009. Fui precandidato a gobernador, contendí contra él. Paco Garrido, y esa fue una de las razones por las cuales yo dejo al Partido de Acción Nacional. Entiendo que son un grupo, que son un voto, hasta la fecha sigue vigente ese grupo, y que ellos tienen una visión muy particular de la política. Ellos entienden que ser político es tener un modo de vida que hay que conservar, hay que transmitir a la familia. Hoy te encuentras varios casos de políticos. Y, aunque ya en este proceso electoral a varios de esos casos le dijeron, momento, sí, eso ya no. Sí, y no está mal el que alguien quiera entender que la política podría ser una oportunidad de forma de sobrevivir, pero no debe ser entendido como una manera de tener un ingreso permanente, fijo, porque se acaba. Claro. Cada 3 años termina el puesto. Termina el contrato, y que la sociedad te da. Desafortunadamente creen que hay que buscar otro puesto, y andan saltando de un lugar a otro buscando puestos, y así como si fueran monos, como si fueran changos que andan agarrando monos de araña, una rama y luego otra rama, y pierden de vista que la política sí es una vocación, pero debe ser una vocación de servicio. Hoy ser político debe ser considerado un verdadero apostolado, una forma de entregarse, de servir a los demás. Hoy hay una gran crítica, rechazo de la ciudadanía a la clase política. Así es.
Y quedó de manifiesto en el proceso electoral. Sí. Oye, perdón, yo te interrumpí, nos estaba diciendo que es la Asociación Civil por Querétaro Todo. Sí, por Querétaro Todo al día de hoy tiene cerca de 8,000 miembros en todo el territorio estatal. Hemos participado en 10 procesos electorales de manera presente, haciendo cosas como ser candidatos ciudadanos, como encabezar un partido político, como formar observadores electorales, apoyando proyectos políticos, pero siempre con una vocación ciudadana, siempre entendiendo que la política es una vía, es un camino para que los demás, para que uno mismo participe proponiendo. Estamos en contra de las personas, por Querétaro Todo, que utilizan el dedo como si fuera un deporte, el dedo índice, para señalar, para criticar y no proponer. De eso te encuentras mucho en la calle, hay muchos críticos de banqueta, muchos analistas de café. Críticos de café y analistas de café, sí. Que son buenos para criticar, y muchos de ellos no votaron. Recuerda, la participación ciudadana, aunque creció en alguna cifra, el 40% de los mexicanos, de los queretanos, no votaron. Y si eso, el 40% fuera un partido político, ganaría. Claro. Y si tú sumas ese 40% más las personas que votaron por una opción que no fue Morena, son mayoría frente al triunfo de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, la presidencia de la República. Sí, para dejar el contexto ahí, el comparativo. Sí. Es decir, la mayoría de los mexicanos no votaron por Morena. Esto es muy interesante. Sí. Nuestro sistema político es imperfecto respecto a que la legitimidad te la da básicamente la ley, la norma, pero no te la dan los ciudadanos en su totalidad. Claro. Sí, porque, a ver, de cada 10, 4 no votaron. 4 no. Y a lo mejor de esos que sí votamos, de esos 6 que sí fuimos a votar, ¿qué será? 3 a lo mejor votaron por Claudio, 3 o 4, 3. Sí. ¿Ah? Ahora, y eso habla entonces de esa no legitimidad, así digamos, popular, sino pues, por la ley. Sí. Ahí está. Y sí, es cierto, se pondera el triunfo. Hoy se magnifica el triunfo y dicen que fue aplastante el triunfo de Claudia Sheinbaum frente a Xochitl Gálvez. Es cierto, 2-1, pero 2-1 de los que votaron. Claro, sí. Y hay que entender, por ejemplo, en Querétaro, los votos nulos, es decir, las personas que fueron a votar pero que no supieron hacerlo o anularon su voto, el número de boletas es superior a la suma de los votos del PRD y de Querétaro Seguro, de los que sí votaron por ellos. Ajá. Es decir, los votos nulos superan el resultado de 2 partidos políticos. Y fíjate qué delicado y qué lamentable que los partidos políticos no hayan orientado a sus militantes, seguidores, simpatizantes. Oigan, el modo de votar es este, ¿eh? Yo no recuerdo que algún partido se haya abocado así específicamente a eso. Muchachos, a ver, amigas y amigos de Partido X, así es como se va a votar. Sí, porque llegabas tú a votar y te encontrabas en 3 ocasiones repetido el nombre, la fotografía del candidato a la presidencia. Sí, la alianza o la coalición. Así es. Y entonces la gente decía, no, yo soy priista, y votaban por el PRI, pero no votaban por el PAN ni por el PRD, entendiendo que no sabían si votar por otro podía anular tu voto, y solo votaban por el PRD. Y no, podías votar por los 3, y se contaban los votos. Sin embargo, la gente salió a votar, sí hizo su tarea mucha gente, muchos ciudadanos, pero también es cierto que muchos no supieron votar, no supieron cómo votar. Y no hay que perder de vista que cuando hay elecciones presidenciales aparece el llamado voto en cascada, que la gente sale a votar por el candidato que tiene mayor relevancia, por la campaña más escuchada, y en este caso fue para la presidencia de la República. Entonces, por eso es que Morena en cascada sucedió en el año 2000, recordemos, con Vicente Fox. Con Vicente Fox en el año 2000, lo menciono como un antecedente,
la gente, el ciudadano sale a votar por el PAN, por Vicente Fox, pero vota en cascada. En la casilla vota por presidente de la República por el PAN, por gobernador por el PAN, por diputado federal por el PAN, por senador por el PAN y por diputado local por el PAN. Pero si tú le preguntabas a las personas, dime el nombre de la persona por la que votaste, no sé. Yo voté por el PAN, pero votaban por la cabeza, por el candidato presidencial. Eso fue lo que sucedió en muchos casos en Querétaro. Así es. Yo creo que nos hace falta, y mucho, una cultura política. Es decir, interesarnos por la cosa pública. Y mínimo saber quién es hoy mi diputado local o mi diputado federal. Porque yo estoy seguro y convencido que muchos de los que estamos hoy, ya después de la elección, no sabemos quiénes son nuestros diputados local y federal. Y si hiciéramos un ejercicio de nuestras personas, nuestros amigos y amigas que nos estén viendo y que nos digan así con toda honestidad, ¿sabes qué? No, pues yo no sé quién es. Yo estoy en el distrito tal y no sé quién es. Bueno, muchos ciudadanos no saben en qué distrito viven. Ni siquiera saben lo que es un distrito. Tú le dices, ¿en qué distrito vives? Yo vivo en Querétaro. Yo no vivo en el Distrito Federal. Entonces, sí, todos los ciudadanos en México vivimos dentro de un distrito federal electoral, dentro de un distrito local, dentro del Estado, la representación estatal legislativa. Vivimos en un estado en donde se elige senadores. Vivimos en una circunscripción donde hay una suma de estados de la República, son 5 circunscripciones en el país, en donde se elige a 40 diputados federales. Fíjate, esto es un dato muy importante. Sí, es importante. Y los ciudadanos no sabemos, pero también hay que entender que esta ignorancia vencible va en 2 sentidos. Una, el sentido de los políticos que no les conviene que estemos enterados. Es mejor que sigamos siendo ignorantes, como borregos. Pero por otra parte también los ciudadanos que somos irresponsables, flojos y que no acudimos al internet, mejor vemos memes y mejor vemos cosas que son a ver quién chocó, a quién mataron. Y no nos abocamos a dedicarle unos minutos para conocer cultura política, lo que tú dices. ¿Qué hace un diputado? ¿Cómo se llama mi diputado? Hoy mismo ya hay diputados electos y podemos salir a la calle y decirle a las personas, oye, ¿cómo se llama tu diputado? Se sepa la bola. No sé. Y no me importa. Sí. La indiferencia social, que es gravísima, le hace mucho daño a una sociedad, a la democracia. Y hay que entender que esta ignorancia que es vencible tiene que ver con la pereza ciudadana. ¿Sí? La verdad, las cosas dice la gente, las cosas de la política no me importan. Pero aunque no te importe, te afectan. Claro, desde que nacemos y hasta que morimos. Sí, la ley se te aplica. Sí. Y tú le estás dando tu voto, tu confianza, un cheque en blanco a tu diputado para que te represente. Está ganando dinero por representarte, pero no sabes quién es. Y lo peor del caso, no te importa. Pero la verdad, todos los diputados son unos rateros. Todos los diputados no hacen nada, y no es cierto. Hay buenos diputados, hay personas que trabajan, hay queretanos, hay ciudadanos que están comprometidos con hacer bien las cosas, pero es más fácil el descalificar todo. La política es una cochinada, la política no sirve para nada, y no es cierto. La política es una actividad en la que los ciudadanos deberíamos estar enterados, participar, asumir nuestra responsabilidad. Pero no lo hacemos, decimos. Sí, lamentablemente es una asignatura pendiente, ¿no? Que a lo mejor, no sé, pues en alguna materia por ahí en la escuela deberíamos pedir que se integre algo para hablar de temas como este que nos impactan en la vida desde que nacemos. Van a decir, ay, ¿cómo que desde que nacemos? Pues sí, porque por ejemplo un documento que usted y yo debemos tener, que es un acta de nacimiento, tiene que ver con una institución que es el registro civil, por ejemplo. Y cuando nos morimos, igual por ahí está esa institución, la misma. Sí. No más. No perder de vista que, aunque tú no conozcas la ley se te aplica. Sí. El que desconozcas la ley
no exime que tú debas cumplirla. Y como queretanos, como ciudadanos, deberíamos de formarnos cívicamente, de conocer valores políticos. Miren, si tú le preguntas de manera sencilla y con honestidad nos responden quienes nos escuchan, les preguntamos, ¿cuáles son los 3 símbolos patrios? ¿Cuáles son los símbolos patrios que nos unen, que le dan identidad a una nación? Que cuando los vemos o los escuchamos, y hasta se te enchina la piel, ¿no? Y entonces tú le dices, a ver, dime cuáles son los símbolos patrios. ¿No? Las chivas, la tortilla. No, son 3. Los nopales. Esa es una pregunta que un niño de 6, de 7 años ya debe saber responder. Claro. Pero no perdamos de vista, y aquí te repito, está el tema de la ignorancia que se busca. Es mejor tener un pueblo ignorante porque puede ser manipulado, puede ser engañado, se le pueden hacer creer cosas. Sí, y eso ha sucedido con México. Oye, pues, me acuerdo ahorita una mañanera, creo que fue el 6 de enero del año 2002, si mal no recuerdo. 6 de enero creo que del 2002, una mañanera en donde el presidente habla acerca de por qué apoya a los pobres. Pues, a los pobres los apoyo porque pues ellos van a estar cuando los necesitemos. Ellos nos van a ayudar. Sí, ellos nos van a apoyar. Y hay quienes piensan, no, hombre, eso lo sacaron de por ahí. No, busquen en las mañaneras de López Obrador. Creo que fue el 6 de enero, o del 22 o del 21. Sí. O sea, él lo dijo ahí. Él apoya a los pobres porque los pobres son los que nos van a ayudar a esto que pasó el día de las elecciones. Tengo una hipótesis. La enuncié cuando inició este sexenio y afirmé que el presidente López Obrador utilizaría un método que se llama populismo para poder conservar y agrandar su poder. Y es cierto. ¿Y dio resultado? El populismo es un método a través del cual el gobernante utiliza los recursos públicos para dirigirse a las clases, a los sectores más desprotegidos, con mayor necesidad, que en nuestro caso no perdamos de vista que los mexicanos, la Ceneval dice que hay un 70% de pobres en México. Es decir, ya ese dato te habla de cómo el modelo que utilizó el presidente López Obrador dio resultado. Él se dirigió a las clases desprotegidas. Hoy te encuentras a familias que reciben subsidios que, sumando lo que gana el abuelo, la señora, el joven, llegan a cerca de los 40,000 pesos mensuales de subsidios. Es extraordinario. San López Obrador. Sí. San López Obrador, Virgen y Mártir, sí. Tata López Obrador, que me da dinero, que es muy buena persona, que ayuda a los pobres. No, esa es una mentira. Son recursos públicos. Claro, es dinero tuyo, mío y de todos los que trabajamos, todos los que pagamos impuestos. Toda esa lana es como un embudo, llega ya al gobierno federal y de ahí se dispersa. Pero es lana y es dinero de los que trabajamos y pagamos impuestos. Y hay que entender que ese dinero se tiene que extraer, se tiene que conseguir de algún lado, y que ese dinero no se pueden sostener esas cantidades de dinero como subsidios de manera permanente. Claro. Porque es simple. Utilizas recursos que están dirigidos a carreteras, hospitales, escuelas, se los quitas y entonces se lo das a la gente. Pero poco a poco se comienza a descuidar la infraestructura. ¿De todo lo demás? Sí, de todo lo demás. Sí. Las carreteras, los hospitales, todo la CFE, sí, lo que ha pasado con los la construcción, apagones, que no se moderniza. Y entonces, bueno, sí, traes dinero en la bolsa, dinero público, y ese dinero cada vez te alcanza para menos,
y le está costando mucho al país. Así es. Recordemos que la principal fuente de divisas, la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país ya no es el petróleo desde hace muchos años. Ya nomás es el 6% ya son de la lana federal. Los dólares que están enviando todos los días Los paisanos, los mexicanos que están en Estados Unidos. Es la principal fuente de divisas. No lo perdamos de vista en el análisis. Sí entendamos que el resultado electoral que sorprendió a todos, yo escuchaba a Xóchitl Gálvez que decía que creía que si perdía iba a ser con un margen del 10%, nunca imaginó que fuera a ser el 30%, cerca del 30%, y estoy convencido de que todo México se sorprendió del resultado, de una sensación de que iba a estar más cerrada, sí, la más contienda, competida, sí. y cómo fue enorme la distancia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Así es. No perdamos de vista que hoy Xóchitl Gálvez, el día de ayer, junto con el PAN, impugnaron la elección. Y en su impugnación afirmaban que sabían que no se iba a anular, pero dejaban claro, querían que quedara registrado, ¿no? Sí, registrado, claro, el que se dio una presencia ilegal de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsando de manera ilegal a su candidata, y cómo la ley le permitía al presidente López Obrador, le permitió al presidente. Sí, creo que lo recomendaron como 70 veces, me parece, si mal no recuerdo, como 70 veces, pero no pasó nada. Nada. O sea, nada. No se le puede sancionar. Qué increíble. Oye, Gus, a ver, en el contexto local, ¿cómo ve Querétaro, por Querétaro, todo lo que pasó en Querétaro? Tuvimos una conferencia de prensa este pasado miércoles en donde el encabezado afirmaba que en Querétaro era necesaria la generosidad y la humildad políticas. Fíjate, dos características que no son muy socorridas en la política. Así es. La generosidad y la humildad políticas. ¿De qué se trata? De entender que el contexto en el que hoy se da la presencia de las fuerzas políticas ha cambiado. Hoy te encuentras a un PAN que hace 3 años, de 15 distritos locales, ganó 15. Todo. 15 de 15. Ganó todo. En lo federal también. De 6 distritos federales, ganó 6. Es decir, hace 3 años el PAN arrasó. Creo que hace 3 años eran 5 federales y hoy son 6. ¿Sí? Sí. Y ganaron los 5. Todos. Todo. Y no perder de vista que hoy la gente, los ciudadanos que votaron, cambiaron la conformación política. Y vaya que sí. Y la cambiaron de manera intensa, de manera violenta. Sí, muy marcada, ¿no? Sí. Muy marcada. Porque de 15 distritos, Morena y sus aliados ganan 10 distritos. 10 distritos. Hace 3 años Morena no ganó un solo distrito. Ni uno. Solamente plurinominales. Sí. Nada más. Tuvo diputados plurinominales y hoy gana 10. Y el PAN, de haber ganado 15, ahora gana 5 distritos locales. Es una nueva conformación. El gobernador Mauricio Curi tendrá estos próximos 3 años el ocaso de su gobierno con un Congreso contrario. Así es. Con una oposición vigente. Ya no podrá tener la facilidad de proponer iniciativas o modificaciones a leyes y que sean aprobadas con cierta facilidad en el Congreso. Ya hoy el gobernador tendrá que llegar a acuerdos, tendrá que someterse a una voluntad de otro órgano, el Congreso. Entendamos que la función de los legisladores son 3: legislar, fiscalizar y representar a los ciudadanos, la labor tan olvidada de la gestión ciudadana. Y dentro de la segunda función, la fiscalización, los diputados revisan la cuenta pública. Así es. Y pueden entrar al detalle. Los diputados locales pueden solicitar informes especiales
la presencia de secretarios de Estado para que reporten sobre, por ejemplo, obra pública. Hoy he escuchado que los diputados de Morena van a cuestionar 5 de febrero, Sí. la obra de 5 de febrero. Es posible que tal vez el gobernador no tenía esa planeación política y hoy tiene que haber una nueva correlación de fuerzas de Morena y de PAN. Y por eso digo que necesitan humildad y generosidad. Oye, Gustavo, esto que ocurrió en Querétaro, en donde el PAN gana 5 de los distritos locales nada más, y los otros 10 los gana Morena, ¿esto es bueno para la democracia? ¿Es bueno para el ciudadano? Creo que es muy bueno. Creo que es una gran oportunidad el que la soberbia de quien gobierna, que es una soberbia natural, todos los que gobiernan, sin importar el partido al que pertenecen, pierden piso y creen que el poder es para siempre. Actúan como si ese poder que tienen no tuviese temporalidad. Y esto que le pasó al PAN en Querétaro, de que aparezca un freno y que además una clara advertencia de lo que puede suceder en el 2027, porque la estadística es adversa. O sea, la estadística dice que en el 2027 puede haber alternancia en Querétaro. Entonces, esto provocará una mayor humildad política de quien está ejerciendo el poder. Y no me refiero exclusivamente al Poder Ejecutivo, sino a todos. Fíjate que yo creo que el estilo de los gobernantes o de los funcionarios públicos, que finalmente son empleados de la sociedad, porque les pagamos su salario, y deben ser personas que entiendan que son personas que deben estar al servicio del ciudadano y no al revés, porque muchas veces, ay, el senador, el diputado, no, a ver, ubícate, es así y tú estás acá abajo, tú le sirves a todos estos de allá, a todos, no es así que tú estás hasta arriba, y creo que algunos no lo entienden. Y muy cercanos al gobernador, ¿eh? Es decir, hay personajes de la política estatal que a veces se creen más que el gobernador, ¿sí? Y que pierden de vista, primero, que el poder es temporal, que hoy... Eso es prestado. Sí, que hoy tienes una oficina que el día de mañana la vas a tener que dejar, que estás sentado en un escritorio que el día de mañana no va a ser tuyo, y que han pasado por ahí decenas de personas. Yo, en mi trabajo político, he estado sentado, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno, y recuerdo a Guillermo del Hoyo, a Lupita Murguía, vamos, recuerdas a todos los personajes y cuando los voy a saludar a su oficina y me siento, veo que cambian los muebles, ¿no? Ahora el escritorio está de este lado, ahora el escritorio está... Pero es la misma oficina. Claro. Y a veces te encuentras a funcionarios con una gran vocación de servicio, con una humildad política, entendiendo que ese poder es temporal, pero a veces te encuentras a personas que están borrachos del poder, sí, que creen, tienen ínfulas, que dices, bueno, oye... Están borrachos, están drogados, están muchas cosas juntas. Sí. Y creo que hoy fue bueno para Querétaro el que haya oposición, qué bueno que haya oposición, para que haya equilibrios. Sí, esta decisión de muchos ciudadanos de diversas partes del estado también se reflejó en los municipios. Sí. El PAN pierde varios municipios, Gustavo. Sí, y municipios importantes, sí. Cadereyta, Miguel Martínez pierde la alcaldía, él quería reelegirse. El alcalde 2 veces electo por la vía ciudadana, independiente, Toño Mejía, que impulsa a su hermana Norma para ser su sucesora, pierde en Tiquisquiapan. Hay sorpresas en las alcaldías, hay además hoy impugnaciones, sí. Está impugnado San Juan del Río, está impugnado Querétaro, y tal vez hay algunos cambios, no lo creo, la verdad,
Pero la fotografía que hoy estamos analizando nos dice que hubo cambios, que los queretanos ya no salieron a votar en demasía por el PAN. ¿Sí? Este es un golpe para el Partido Acción Nacional en Querétaro, y te repito, es una advertencia porque vienen las elecciones del 2027, ya comenzó la campaña ya del 2027, sí, ya. y evidentemente Morena buscará la gubernatura del estado frente a un PAN que tiene que reestructurarse, tiene que analizar, estudiar qué fue lo que sucedió, y con mucha humildad, vamos, ojalá la tengan, A con veces mucha humildad, eso no lo tienen. entender que se deben a los ciudadanos, y que todo lo que hace un gobernante hoy es exageradamente visto por los ciudadanos. Casa nueva, coche nuevo, traje nuevo, notaría nueva, todo lo vemos los ciudadanos. ¿Como que de dónde? Sí, Sí. Y entonces, si creen que no pasa nada, ya vieron los resultados. Fíjate que ahorita, recordando de lo que estás diciendo, por ejemplo, en el caso de Cadereyta, yo agregaría, por ejemplo, lo que pasó en los municipios de Tolimán, Landa de Matamoros. Esos dos, que estaban, bueno, son gobernados todavía por el PAN. En el caso de Tolimán, con Lupita Alcántara, que es la alcaldesa, ella ya fue reelecta y ahora impulsaba a su hermano. Entonces la gente de Tolimán dice, ya estuvo suave. O sea, tú ya fuiste una vez, te apoyamos otra vez y quieres dejar a tu hermano, no, ya no. Y en el caso de Landa, lo mismo. ¿Sí? O sea, la sociedad le dijo, a ver, ya no, ya párale. O sea, ya estuvo suave, ya te elegimos 2 veces, ya estuvo bien. ¿Nos quieres dejar a tu hermana acá? No se vale. El voto diferenciado se dio en Querétaro. Este es un dato interesante porque la gente, los ciudadanos, votaron por los diputados de Morena y votaron por el alcalde del PAN. Diferenciaron el voto. No hay otra explicación del resultado. Y cómo los ciudadanos, hay ciudadanos que son mentirosos. ¿Sí? Hay ciudadanos que mienten, porque cuando les preguntas, oye, ¿por qué vas a votar? No, por el PAN. Y por dentro, ¿qué vamos a votar? Ya Nada. Ya Sí. no. Pero tú ibas a votar por Morena. No, ese partido no. Y votaron por Morena. Sí. Es decir, hoy es una verdadera sorpresa lo que sucedió en Querétaro, y las sorpresas se la han llevado tanto los que pierden como los que ganan. Porque los que ganan dicen, caray, yo no pensé que ganaría, y ganaron. Y le ganaron a personajes de la política estatal importantes. Esto que pasó en el Distrito 7, Enrique Correa y Ulises. Enrique sale a afirmar que gana, y él tiene los datos y dice, ganamos. Y cuando se hace el recuento de votos, se voltea el resultado que no. Y gana Ulises. Tú y yo conocemos a Ulises, todos los años que ha batallado Ulises para acceder a una posición, y finalmente lo logra. Ya lo hizo. Ya lo logró. Ya lo hizo. Bueno para él, y ojalá para Querétaro. Ese es un ejemplo. El caso de Cadereyta. Sí. Miguel estaba sobrado, creía que ganaba la alcaldía, y pierde. Y reconoce el triunfo de Morena. Y así podemos hablar aquí mismo en Querétaro. Bueno, Felifer hablaba de que había 20 puntos de diferencia y que iba a ser arrasadora la diferencia, como sucedió con Nava. Recordemos que Luis Nava en el 2018 tuvo una aportación muy importante que se aumentó en el 2021. Y hoy el enfrentamiento, el encuentro electoral entre Felifer y Chema Tapia fue muy cerrado. Se acorta. Fue muy cerrado. Y eso, insisto, habla de que el PAN tiene que modificar conductas, tiene que modificar estilos, tiene que abrir las puertas el PAN, tiene que permitir que los ciudadanos pasen al Palacio de Gobierno, a las alcaldías, y no pensar que con las oficinas cerradas
con aire acondicionado y no pasa nada, el ciudadano no se da cuenta. Claro. No, el ciudadano es muy inteligente en Querétaro y además el ciudadano ya les dijo a quienes pues pensaban que todo estaba bien, que no es así, ¿verdad? Que también ellos, el ciudadano queretano está pendiente, como decías tú, estamos echando el ojo, te estamos viendo, así como lo hacen los jóvenes, mira, ¿Sí? te estamos viendo, ¿Sí? y si no das buenos resultados, mira, ¿Sí? te cambiamos. La mejor manera de manifestar el rechazo, la aceptación del ciudadano es el voto. Así Y es. quedó claro en Querétaro hoy que hay un rechazo hacia una forma, hacia un estilo que no está dando resultados. Oye, Gus, finalmente que nos compartieras cómo sintetizarías este proceso electoral y qué es lo que por Querétaro todo observas de aquí en adelante en Querétaro, porque cambia esa correlación de fuerzas, ya lo apuntabas, el gobernador tendrá un poder legislativo no a modo, será un poder legislativo, yo imagino, muy crítico, muy observante de lo que diga y lo que haga el gobernador en turno, que es Mauricio Curi González, por 3 años más. Y entender que el gobernador Curi, como lo fue Paco Garrido, como lo fue Pepe Calzada, como lo han sido Nacho Loyola. Yo recuerdo a Nacho Loyola, recordarás, Ignacio Loyola, que en sus primeros meses de gobierno publicó un libro. Y en el libro decía cómo había ganado el gobierno del estado. Y regalaba su libro. A mí me regaló un ejemplar. Y cómo él afirmaba que la gente había votado por él. Ojo, la humildad política, esa es una característica que hoy se debe de vivir en Querétaro de manera especial. Si no, el pronóstico es el castigo, no nada más el castigo ciudadano de no votar por ti o por tus sucesores, sino el castigo que te van a dar cuando te hagan las cuentas. Así es. Cuando te digan, a ver, ¿en dónde quedó esto? ¿En dónde está aquello? Y entonces te vas a llevar la sorpresa de la dureza y la rudeza con la que se te va a juzgar el ciudadano. Hay gobernadores que tú lo ves, hoy no se paran en la calle, no... Uno de ellos es con el que tú contendiste para buscar la candidatura del PAN. Sí. Yo a él no lo veo en ningún lado y lo he visto quizás par de veces, nada más, desde que terminó, y cada que lo veo le ponen una tunda que hasta a mí me da pena. Sí, Paco Garrido dejó una mala huella en Querétaro. Lo lamento mucho. Paco no era queretano, pero no porque no nació aquí, sino nunca estuvo arraigado realmente a Querétaro, nunca quiso a Querétaro como lo debe de querer un gobernante, Claro. apasionarse por su tierra. Y bueno, pues Paco hoy está exiliado, anda, quién sabe, dónde y con quién. Sí, ¿Quién sabe qué anda haciendo? bueno, una vida muy suya, Sí. muy suya, un Sí. estilo de vida personal Bueno, y algo, muy de él, algo que ¿no? también me atrevo a mencionar, los gobernadores en su mayoría terminan divorciados. Vamos, cada quien su vida, Sí, hay casos, sí. pero terminan separados de su mujer cuando la política debiera ser una actividad que diera unidad a la familia, que fuera un equipo, la familia. Hay gobernadores que mantienen a su esposa, exgobernadores a la fecha, pero hay exgobernadores que ya terminaron con lo más importante que puede haber, que es su familia. Este es un tema, esto es Sí. importante. Eso da para mucho. Sí, y bueno, pues Querétaro hoy se enfrenta a esta nueva correlación de fuerzas. Hay que esperar a ver la unidad que se dé en Morena, porque ese es otro tema, ¿sí? La cantidad de tribus que hay. Que vamos a ver si se ponen de acuerdo finalmente en algo, ¿no? Sí, Porque es usual que no se pongan de acuerdo en hace nada. unos días escuchaba unas declaraciones de Arturo Maximiliano, Ajá. que le hicieron una entrevista a Luis Gabriel Osejo, y cómo esa entrevista fue duramente criticado por los morenistas. ¿Quién se cree? Ya cree que va a ser el coordinador. Y bueno, pues Morena, el perredismo, la izquierda queretana siempre ha tenido sus problemas de unidad Sí. graves.
el perredismo queretano que conocí en su apogeo en Querétaro en el año 2006, en el año 2003, había un gran perredismo en Querétaro, estaba dividido. Y hoy ya se acabó. No, hoy ya. Ya sin registro ni local ni nacional. Así es. Se acabó. Se acabó el perredismo, lo lamento mucho. Sí. Pero entender que las opciones son pocas. Hoy los partidos políticos están en crisis. El ciudadano no cree en los partidos políticos. Esto que hizo Marco Cortés, Sí. que hizo Alito, de simular un apasionamiento, una lucha, pero tener un paracaídas enorme para protegerse a sí mismos. Llegar a la Cámara. Llegar al Senado. Pues sí, protegerse. Protegerse. Eso ya, pues ahí muere. Eso ¿verdad? le quita credibilidad a cualquier persona. A cualquier persona. Y estos dirigentes que encabezaron los proyectos más importantes de la oposición, tanto PRI como PAN, ya no te hablo de Jesús Zambrano, PRD, porque ya desapareció. Ya desapareció. Pero Alito ayer mismo, Alito estaba hablando de que debe haber unidad en la ciudadanía, cuando acabó con el PRI. Sí. Y Marco Cortés está en vías de acabar con el PAN. Es urgente. Y quiere ser el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado. Es urgente renovar. Si quiere subsistir, especialmente el PAN, tiene que renovar su dirigencia nacional. Tiene que haber un proceso democrático interno en donde emerjan ciudadanos que quieran seguir conservando al PAN como un instrumento de propuestas de cambio, y no como lo que llegó a ser el PAN, desafortunadamente, un nuevo coto de poder semejante a lo que fue el PRI durante muchos años en la historia de la política mexicana. El PAN se desfiguró, el PAN cambió su rostro y se parecía más bien el PAN al PRI, al priismo que muchos ciudadanos rechazamos. Esa alianza entre PRI y PAN, el ver abrazados a Alito y a los eternos enemigos. Lo único que los unió es la complicidad. Eso los unió. Hoy van a ser cómplices en el Senado. Así es. A pesar de la ciudadanía. Gus, ¿ves en el horizonte, ya para concluir, un buen panorama para Querétaro? Sí. Considero que Querétaro es una isla en el país, en donde sobre todo los queretanos, los que hemos visto crecer la ciudad, crecer el estado, crecer el país, entendemos que Querétaro es un lugar de cambios, es un lugar del origen de cosas que cambian al país. Y Querétaro debe ser un punto de referencia para lo que viene en el 2027, en el 2030, dentro de 6 años. Ya lo verás. Hoy la política tiene que ver mucho con la defensa de valores, de principios, no tanto de ideologías. Esto que hizo el presidente López Obrador demeritó, disminuyó, debilitó la política que lucha por valores. Es más bien un pragmatismo político lo que propuso el presidente López Obrador, que le hizo daño a la política. Pero la política es una actividad buena, es una actividad que debe llevar a servir a los demás, a vivir valores cívicos, valores humanos que nos hagan una mejor sociedad, que busquemos el bien común. Por eso le propongo hoy a los diputados, al gobernador, que vivan, y repito, la humildad política y la generosidad política. Muy complicado, muy difícil. No son palabras que se utilicen en la política, en el lenguaje político, ¿sí? Pero los invito a que reflexionen sobre por qué están en ese lugar, y la razón no es otra sino para servirle a la gente. No nos gustan, no queremos ver políticos que se siguen enriqueciendo, familias enteras que se siguen enriqueciendo. No es malo tener riqueza, no es malo tener dinero, pero nunca a pesar de los demás. Cada peso
que un mal político, deshonesto, de cualquier partido, de cualquier posición, le quita a la gente, le quita al pueblo, se lo lleva a la bolsa, se lo está quitando a otra persona que realmente lo necesita. Y aunque Querétaro no es uno de los estados más pobres del país, sí hay pobreza extrema. Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Cadereyta y zonas con una gran pobreza, en donde se necesitan los políticos que caminen, que vayan a servir. Esos son los políticos que necesita hoy Querétaro. Esos son los políticos que necesitamos se preparen para el 2027, los que quieran servir. Así es. Amigas, amigos de Panorama Queretano, con esa reflexión nos quedamos. Gustavo Buenrostro, presidente de la Asociación Civil por Querétaro. Todo, mi estimado Gus, muchas gracias. Placer tenerte aquí por primera ocasión en el estudio de Panorama Queretano. Bienvenido hoy y siempre. Con mucho gusto, gracias Facundo, te aprecio, te admiro mucho. Eres un gran amigo, comunicador de toda la vida. Te recuerdo desde hace muchos años. Estábamos en la facultad. Y bueno, pues aquí cuando tú me invites, yo con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Amigas, amigos, gracias. Buenas tardes. Gracias a Mariel Ugalde ahí en los controles técnicos, en la operación de cámaras. Nos escuchamos y nos vemos más adelante. Vamos a tener una entrevista muy interesante. Alcohólicos Anónimos está conmemorando más de 8 décadas de estar apoyando, de ser un espacio para que se pueda alejar la persona que tenga problemas con la bebida, de ese problema justamente. Vamos a tener la visita de un grupo de personas que tienen que ver con Alcohólicos Anónimos aquí en Panorama Queretano. Gracias, hasta la próxima, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Gus. Gracias, gracias. Saludos a todos, gracias.